Bé, de tot és sabut que avui en dia la majoria de nens, acabada l'activitat escolar, gaudeixen de les noves tecnologies, uns i altres d'activitats esportives, però molt pocs fan manualitats creatives. A Santa Ponça s'han posat en marxa uns tallers que uneixen alimentació i diversió. Ha arribat l'hora de berenar, però abans, els nens i nines assistents a aquest taller de Cèntia a Santa Ponça s'han de preparar el seu propi sàndwich, això sí, jugant i a la vegada aprenent noves experiències. Aquí en la zona de Calviá nos habíamos dado cuenta de que había una carencia en lo que es actividades de otro tipo, no las típicas actividades, pues fútbol, danza, tenis, pues buscábamos una alternativa, ¿no? Y aquí lo que hemos hecho es crear un espacio donde los niños pueden venir a hacer otro tipo de actividades, que en este caso serían actividades más lúdicas, más dinámicas, más de juego, de diversión, creatividad, y potenciamos un poquito también el que los niños estén entretenidos con algo que no es lo típico, pues que a lo mejor pueden estar viendo la tele o jugando con la consola, que ya no es lo de siempre, ya es algo diferente que les gusta y además potencia la creatividad de los niños. Pues hemos hecho un barco con pan, pepino, palitos de pan, queso, jamón. Pues he hecho un barquito. Els tallers creatius, de berenars creatius els dimecres, consisteixen en fer setmanalment un dibuix diferent. És com si féssim un quadre, però en vez de pintar-ho tenim els materials que són els menjar. I jo personalment vaig a triar els materials segons el color que tenen. I cada dia jo faig un model i els nens després, tots junts pas per pas, els anem fent. Queso, palitos, jamón york, pepino y pan. Y me he divertido. Y he comido jamón york. Hace 30 años los niños no necesitaban un centro donde se hicieran actividades tan lúdicas, tan creativas, porque ya en casa es lo que se trabajaba con los niños. No habían ordenadores, no habían consolas, por lo tanto se trabajaban más otro tipo de actividades, también en la calle, el juego, todo lo que es la relación. ¿Qué pasa? Que la sociedad nos ha llevado hoy en día a tener que buscar una alternativa. Ha habido esta necesidad, ¿no?, de buscar algo más creativo, más de manualidad. Hemos hecho un barco pirata y me ha gustado mucho. Estoy haciendo un barco pirata. Con jamón, queso, palitos de pan, jamón y pan. Y ahora le voy a poner pepino. Avui en dia els nens, quan surten de l'escola, van directes a la tele o tenen un tipus de jocs que és diferent que els de fa uns anys i són jocs que ja tot està imaginat per ells, no els imaginen ells, sinó que ja ho han imaginat unes altres persones i ells només teclegen i juguen amb el que ja els donen fet. I el que volem aquí és, amb aquests tallers, crear un espai, unes hores de feina on els nens juguen d'una manera on ells han d'imaginar i ells han de crear coses i amb aquestes coses juguen i aprenen i es diverteixen. Una estrella, jamón, queso. He preparado de merienda un barco. Uno de Angry Birds, un barco pirata, no sé cuál más, y dos helados. La verdad es que les gusta mucho, hacen actividades creativas, les enseñan a jugar con los alimentos, pero es divertido, pues hacen actividades de meriendas creativas y a los niños les gusta y luego se lo comen. Pues es como las actividades que realizaban antes mis padres o mis abuelos, que no había juguetes y intentaban divertirse o pasar el tiempo pues con cualquier otro objeto que no fuese un juguete comprado, y me parece interesante. Me pareix molt interessant,
que els nens no estiguin tant a casa de dins, que facin coses manipulatives, que en so menjar és una cosa que ells també aprenen a menjar altres aliments, que no només el que a ells els agraden. Palitos, queso, pepinillos, pan, queso, pepino para el mar, queso para la calavera, jamón para la calavera, jamón para la vela, palitos de pan y pan con jamón. Tot i que alguns ja ho havien tastat, ara sí que ha arribat de veres l'hora de berenar.